Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta actividad del canal del Externado de Medicina Interna del Hospital Roosevelt, Facultad de Ciencias Médicas de la USAC. Vamos a conversar hoy de un tema que realmente es muy importante, cobra vigencia porque pues, se presentan en ocasiones eventos desafortunados que han motivado incluso la suspensión o las sanciones de estudiantes de medicina residentes o incluso jefes, porque no se tiene claro cómo poder hacer una publicación relacionada con un paciente y en ocasiones esto genera pues no solo el desconocimiento, sino hasta cierto punto la falta de respeto hacia la integridad o la privacidad de los mismos. Vamos a conversar rápidamente sobre las normas que deben regir nuestra etiqueta en la publicación de la información de casos clínicos para presentación en grupos de colegas. Tenemos que recordar que cuando queremos presentar una información científica relacionada con un paciente, hay pues sobre todo que respetar la privacidad del mismo, su confidencialidad y de esta forma promover el respeto mutuo. No ante la situación de, pues no sé, la emoción o el querer compartir conocimientos con los colegas, no podemos fomentar que se incumplan no solo la parte ética que debe regir nuestra práctica, sino incluso incurrir en situaciones de índole legal por la interacción inadecuada. ¿Cuáles deben ser nuestros fundamentos éticos principales o fundamentales en el momento de interactuar con información científica de pacientes? Primero, la confidencialidad. Toda la información relacionada con la identificación de los pacientes debe ser estrictamente confidencial. En todo caso, pues el único que está autorizado a compartirlo de forma directa es el paciente con las personas que quiera, no con con terceras personas que ni siquiera pudieran en algún momento estar enteradas. Antes de cualquier eh, repartición, por así llamarle, o compartimiento de las informaciones relacionadas con pacientes sobre fotografías, resultados de laboratorio, imágenes diagnósticas. Antes de cualquier proceso de compartir esta información, necesitamos tener el permiso explícito del paciente por medio de un consentimiento informado. Y no se trata aquí solo de que pues yo le pregunte al paciente, mire, me da permiso tomarle la foto y compartirla. O sea, no es eso, hay que explicarle bien en qué consiste, por qué se necesita, qué vamos a poder obtener de positivo, qué ganaría él o qué beneficio tiene él o de qué manera el paciente puede verse incluso afectado también por compartir esta información. Todo esto lo tiene que conocer el paciente o su familia, sus encargados legales y poder autorizarlo de forma escrita, no solo verbal. De esta manera nosotros pues estamos respetando básicamente la autonomía de los pacientes, decidiendo de forma voluntaria ellos el uso de su información personal. Y ante todo, como siempre, pues dentro de los principios de la bioética, la no maleficencia pues nos busca, nos motiva a evitar cualquier daño de cualquier índole a la identidad o integridad de un paciente. Luego que ya hemos obtenido el consentimiento informado de parte del paciente para poder compartir información personal de sus casos, pues el siguiente paso natural es anonimizar los datos. Esto es un proceso esencial. Hay que eliminar cualquier dato, cualquier situación que pueda ayudar a identificar a los pacientes como nombres, direcciones, números o incluso las fechas exactas de los estudios diagnósticos. Borrar marcas identificativas en las imágenes y en todo caso utilizar identificadores genéricos, por ejemplo el paciente A o el caso número 1, para poder identificar a los casos que estamos compartiendo. De esta manera, generalizando la información, pues podemos evitar que sea fácilmente identificable un paciente. Como comentábamos, proceso trascendental es lo de la obtención del consentimiento informado. Primero solicitar permiso por escrito y explícito de parte del paciente o su representante legal, explicar cuál es el propósito y el alcance de las publicaciones que se van a hacer, garantizar que se comparta la información de forma voluntaria, en un contexto de no de premura, sino de más bien de tomarse el tiempo necesario y suficiente para conversar con los pacientes o sus encargados en relación a que pues, se tome la decisión de forma voluntaria y bien informada. Y hay que documentar el proceso del consentimiento, archivando en el formulario del consentimiento en el expediente clínico del paciente.
Ya cuando se tiene pues listo esto para compartir, hay que evitar utilizar las redes sociales públicas, o sea, no hay que publicar los casos idealmente en Instagram o en X o Twitter, que se llamaba antes, Facebook, porque no son redes propicias para este tipo de información científica o de casos clínicos, aunque se use y se haga de forma rutinaria. Hay que utilizar plataformas seguras, prefiriendo de todo caso, pues, utilizar entornos controlados como foros académicos o incluso aplicaciones, pero que sean de índole preferentemente médica. Y restringir el acceso a la información de los casos para que solo las personas que tengan autorización puedan acceder a grupos privados donde está la discusión de los casos. Para el manejo de las imágenes y los videos, hay que evitar que estos contengan imágenes características que puedan identificar a un paciente. Hay que desenfocar los rostros, cubrir tatuajes o señales que puedan ser únicas de un paciente, una cicatriz, por ejemplo. Revisar y eliminar los metadatos, por ejemplo, quitar la fecha, la hora, la ubicación de las fotos digitales, no almacenar las imágenes y videos en dispositivos propios o personales. Hay que utilizar idealmente sistemas hospitalarios seguros para guardar y compartir los datos de los casos clínicos. Y hay que procurar enterarse de las normativas legales relevantes. Aunque esta puede ser un área gris en el país, en otros lugares, como en México, por ejemplo, o en Colombia, o en Estados Unidos, hay regulaciones más elaboradas para, pues, tener precaución con el manejo de los datos de un paciente. O sea, hay que familiarizarse con la protección de los datos de acuerdo a donde estoy ejerciendo mi práctica clínica. Además, hay normas internacionales. Por ejemplo, en Europa y Estados Unidos, para el uso de plataformas globales o digitales, hay normativos que deben seguirse y cumplirse para compartir información. Y debo enterarme porque el no saber o ser ignorante de la ley no me puede justificar en ningún caso para decir es que yo no sabía y por eso no lo cumplí o no lo hacía. El incumplimiento de estos normativos puede llevarnos a sanciones que pueden ser incluso muy severas, multas y consecuencias penales incluso. Dentro de lo que nosotros llamaríamos buenas prácticas hospitalarias, primero, para discutir los casos, hay que procurar que se hagan en entornos privados, en entornos adecuados, no en áreas públicas, no en un comedor, no en el restaurante, no en la cola para, digamos, para el parqueo. O sea, no voy a estar discutiendo casos ahí en los pasillos porque los pacientes, no solo los pacientes, sino sus familiares pueden estar escuchando lo que se está diciendo. También debo de utilizar idealmente equipos institucionales con contraseñas y que estén cifradas de extremo a extremo para que pues, la seguridad del manejo de los casos de los datos del paciente sea lo primero. Y además, pues, participar en capacitaciones sobre ética y protección de datos, de forma que la educación médica continua incluya estos parámetros, que realmente, pues, esto se ve poco. La verdad es que hay que decir que se ve poco, que la educación médica continua nos propicie el estar enterados de estos normativos y de tener en cuenta siempre la confidencialidad en el manejo de de los datos de los pacientes. Como recomendaciones finales, bueno, o sea, pues, si no sé, o sea, si yo no sé qué hacer, tengo dudas, mejor pregunto. O sea, no voy a hacer algo y después voy a preguntar. Mejor pregunto primero, aclaro mis dudas y en todo caso, pues puedo consultar con mi supervisor, mi tutor o el del comité de ética del departamento o del hospital donde estoy realizando mis prácticas, donde está el paciente, pues cuyos datos se pueden compartir. Antes de publicar hay que reflexionar. Primero, ¿es necesario compartir, digamos, esta imagen o este estudio? La privacidad de mi paciente, en todo caso, está protegida. Y antes de publicarlo, pues tengo que asegurarme de que sea necesario y que esté protegida la privacidad de mi paciente. Al final de cuentas, se trata de que uno mismo sea una especie de modelo de ética para que la confianza del paciente y de sus familias, de la población en general, hacia el sector salud, se vea reforzada y que nuestra conducta, pues realmente prediquemos con el ejemplo. De esta manera concluyo esta breve actividad y espero que sea de utilidad para que cuando a ustedes les toque compartir casos clínicos, pues lo hagamos de forma adecuada, respetando ante todo la privacidad y la autonomía de los pacientes. Hasta la próxima y un saludo para todos.